Bien, vamos a comenzar con la interpretación física de la superficie de equilibrio. Aunque en rigor me olvidé de comentarles un par de cositas en el bloque anterior. Cuando les dije que redibujé esta superficie y sacándole algunas líneas, no les comenté, también les dije que había dibujado los diagramas planos sin las partes que no corresponden a la superficie característica, pero me olvidé de comentarles que este dibujo no es idéntico a este. Fíjense, en este el borde derecho de la campana, en la zona de menor presión, llega justo al vértice del diagrama tridimensional y acá no. Eso solo depende del plano en el que elegimos cortar, el plano de volumen constante en el que elegimos cortar. Si hubiéramos cortado en este dibujo por un plano por acá, hubiéramos obtenido este esquema. Y otra cosa que no hice es, en esta isocora, que es esta de aquí, no dibujé esta parte en el diagrama plano. ¿Cómo sería esa parte? Esa parte sería la prolongación de la superficie reglada hasta el eje, sería algo así, y la isocora seguiría por adentro de ella en esa parte. Esto es lo que me olvidé de decir. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la interpretación física. Para ello, lo primero que vamos a hacer es indicar en qué fase está la sustancia pura en cada zona de la superficie de equilibrio. El diagrama en donde más fácil es hacerlo es el diagrama presión-temperatura. A ver, me pongo este lado para que la luz no moleste, que la sombra no moleste. Esta zona es de sólido. Esta, entre la superficie reglada formada por el tobogán más angosto, la isoterma crítica y la campana, es la zona de líquido. Todo lo demás es fase gaseosa. Hay una parte de la fase gaseosa que técnicamente se le da otro nombre, vapor sobrecalentado, vamos a ver por qué se lo llama así en la técnica, pero es fase gaseosa. Hay solo 3 fases. Estas son las fases sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo sería? Sólido acá, líquido acá y gaseoso todo lo demás. Todo lo demás es a la derecha de la temperatura crítica hasta el punto crítico y a la derecha de la campana por debajo del punto crítico. Bien, ¿y los cambios de fase? Bueno, los cambios de fase vamos a escribir acá: sólido, líquido, gas. Los cambios de fase acá están sobre la superficie reglada, sobre las superficies regladas. Este es el cambio de fase sólido y líquido. Acá coexisten las dos fases, sólido y líquido. Acá coexisten las fases líquido y vapor. Y acá coexisten las fases sólido y vapor. O sea, los cambios de fase coinciden con las superficies regladas, o dicho mejor, las superficies regladas corresponden a los cambios de fase. Y si lo miramos acá, es entendible. Si la sustancia está cambiando de fase de sólido a líquido,
mientras cambia de fase a presión constante, habíamos encontrado que como tiene un solo grado de libertad porque hay dos fases coexistiendo, la temperatura tiene que mantenerse constante mientras se mantiene la presión constante. Y en un diagrama presión-temperatura quiere decir que toda situación de cambio de fase está representada por un solo punto. Este es el significado de que las superficies de cambio de fase sean regladas con generatrices paralelas al eje de volumen específico, que por lo tanto se proyectan en el diagrama presión-temperatura como curvas. Pero ahora vamos a ir más despacio. Vamos a asumir, y este diagrama ya lo borro, porque acá vamos a usar esta zona para escribir lo nuevo, mientras seguimos mirando qué pasa aquí. Vamos a usar una experiencia supuesta de evolución de una sustancia pura desde sólido hasta gas, pasando por la fusión y por la vaporización a presión constantes. Vamos a usar esta isobara para movernos sobre ella y ver qué ocurre sobre la superficie de equilibrio. Ustedes acá me podrían hacer una observación. ¿Cómo es que vamos a dibujar una evolución sobre la superficie de equilibrio? ¿No era que la superficie de equilibrio representaba los estados en los que justamente el sistema estaba en equilibrio, es decir, no estaba evolucionando? ¿Cómo es que dibujamos una evolución sobre la superficie de equilibrio? Bueno, este es un recurso que vamos a usar extensamente a lo largo del cuatrimestre. Imaginamos, conceptualizamos evoluciones que están en el límite, es decir, que implican una desviación respecto al estado de equilibrio tan pequeña que podemos considerar que en realidad el sistema se desplaza sobre la superficie de equilibrio. Es decir, es una evolución límite formada por una sucesión de estados de equilibrio. Vamos a llamarla evolución en equilibrio, lo cual es casi un oxímoron. Es decir, si hay evolución no hay equilibrio. Esto es una situación límite. Bien, veamos. Tomamos una sustancia en estado sólido, la presión exterior es constante y lo que vamos a hacer es a esa presión constante calentarla muy lentamente y vamos a medir sus otras propiedades, presión es constante, mediremos la temperatura y el volumen específico a medida que la temperatura cambia. Bien. Imaginemos que el estado inicial encuentra la sustancia por acá, en este punto. Digamos, en este punto. Digamos, en este punto. Es un sólido. La sustancia no es agua. No imaginemos que esto es hielo, porque para el agua, como vamos a ver enseguida, este diagrama no puede corresponder. ¿Qué es lo que ocurre cuando calentamos la sustancia? Bueno, aumenta obviamente su temperatura, pero sabemos que ocurre otra cosa con los sólidos cuando aumentan su temperatura. También aumenta su volumen específico. Si nosotros graficáramos acá la tercera proyección, que como es la primera vez que la dibujo así,
con el eje de temperaturas hacia arriba y el eje de volúmenes específicos hacia acá. Esta isobara la veremos así. Esta es la isobara. Y arrancamos para 2 por aquí. Cuando calentamos, nos movemos hacia temperaturas mayores. El eje de temperaturas apunta por ahí. ¿Qué le ocurre a un sólido cuando aumentamos su temperatura? Se dilata. Es decir, su volumen específico aumenta. El volumen específico aumenta de izquierda a derecha. Es decir, esta curva tiene una pendiente positiva muy alta. Es casi una recta a 90 grados, pero no lo es. Ni es recta ni está a 90 grados. Tiene un cierto ángulo, de manera que la pendiente es positiva. A mayor temperatura, mayor volumen específico. Y esto sigue así hasta que aparece sobre la superficie del sólido la primera película de líquido. ¿Por qué aparece el líquido arriba? Bueno, justamente porque no es agua. Es una sustancia, grupo al que pertenecen la mayor parte de las sustancias, la inmensa mayoría de las sustancias, en las que el líquido tiene mayor volumen específico que el sólido. ¿Por qué vemos aparecer una película de una parte de nuestro sistema que tiene un aspecto distinto? Justamente porque el volumen específico de la fase líquida es distinto del de la fase sólida. Coexisten ambas, está cambiando de fase a presión constante y por lo tanto, recuerden este y por lo tanto, porque lo vamos a insistir en él muchas veces. Porque la presión es constante, la temperatura se mantiene constante, pero hay dos volúmenes específicos distintos, lo cual nos permite a nosotros ver justamente dos fases. El sistema se ha convertido en uno heterogéneo. Hay dos fases distintas. ¿Por qué? Porque hay dos volúmenes específicos distintos. ¿Dónde está el volumen específico del sólido? En este punto. En este punto. En este punto. Y acá no vemos volumen específico durante el cambio de fase. No lo vemos porque las generatrices de la superficie reglada sobre la que se produce el cambio de fase son perpendiculares a este plano en el diagrama presión-temperatura. El líquido tiene un volumen específico que está más hacia afuera y el sólido un volumen específico que está más hacia adentro, pero que visto desde el diagrama PT se superpone. Este es el volumen específico del líquido. Todo el tiempo, mientras cambie la fase, el volumen específico del sólido será este y el del líquido será este otro mayor. Por eso la superficie reglada tiene esta forma. El borde de este tobogán que corresponde a líquido está a la derecha del borde que corresponde a sólido. Y eso hace que sea el líquido lo que está acá arriba y no al revés, como si fuera hielo. Lo siguiente que vamos a hacer cuando terminemos con esta interpretación física es dibujar la superficie de equilibrio para el agua. ¿Qué ocurre? En la medida que seguimos entregando calor, se sigue fundiendo sólido. Como vimos en calorimetría, absorbe una cantidad de calor por unidad de masa que se funde. Cuanto más calor absorbe, más masa se funde. Cuando se funde la última partícula de sólido, tendremos este esquema. Tendremos a la sustancia enteramente líquida que estará ocupando un volumen ligeramente mayor, ligeramente, pero
el cambio de volumen específico en el cambio de fase sólido-líquido es bastante más significativo que el cambio de volumen por dilatación mientras el sólido se está calentando. Por eso dibujamos este salto de volumen específico mucho más claramente que este aumento de volumen específico en la fase sólida. ¿Está alguna de las dos fases en algún momento del cambio de fase en un punto intermedio sobre el tobogán? No. La fase líquida está siempre en este punto y la fase sólida está siempre en este punto. El sistema está cambiando de fase, tiene un solo grado de libertad. Hemos fijado ese grado de libertad al elegir la presión P sub 0 para el cambio de fase. Por lo tanto, queda definida la temperatura a la que se produce el cambio de fase y también queda definido el volumen específico de cada fase. Los volúmenes intermedios solo indican un cambio en la proporción de sólido y líquido que hay en una situación dada de cambio de fase. Cuando se forma la primera gota de líquido, prácticamente toda la sustancia tiene este volumen específico, y cuando se funde la última partícula sólida, toda la sustancia tiene este otro. En el medio, mientras se va fundiendo, el volumen promedio de la mezcla se mueve sobre la isobara. ¿Qué pasa después? Después, la sustancia pura como líquido vuelve a comportarse de la forma que ya anticipamos, forma que usamos para construir nuestros termómetros de líquido en sólido o de mercurio en vidrio. Como la sustancia se dilata al aumentar la temperatura, podemos medir temperatura midiendo el cambio de volumen específico que se refleja en el cambio de volumen total a masa constante. Este ángulo positivo, que indica que a mayor temperatura, mayor volumen específico, es mayor que este. Los líquidos se dilatan más que los sólidos. Aún dilatándose más, la dilatación relativa es bien pequeña. Ya vamos a estudiar más en detalle estas cuestiones. Ahora estamos interpretando físicamente en forma cualitativa la superficie característica. ¿Qué ocurre? Este proceso sigue igual hasta que aparece la primer burbuja de líquido. ¿Dónde aparece la primer burbuja de líquido? En el seno del líquido. En general aparece sobre los bordes, porque los bordes del recipiente sólido tienen puntos por rugosidad de mayor temperatura, y las primeras burbujas, se formarán ahí, pero cuando el líquido entra en ebullición, se forman burbujas en el seno del líquido. Alguno de ustedes suele preguntar qué diferencia hay entre ebullición y vaporización. Y evaporación. La evaporación es un fenómeno superficial que se da a cualquier temperatura y se puede explicar mejor cambiando la escala de observación. Por ahora, digamos, es un fenómeno superficial producto de que no todas las partículas de un líquido están en exactamente la misma condición. Si miramos más en detalle, las condiciones que nosotros miramos desde la escala de observación de la termodinámica son promedio, mientras que la ebullición es un fenómeno masivo que se da no solo en la superficie, sino en el seno del líquido. Por ahora nos quedamos con esa diferencia entre evaporación y ebullición. En este momento, el líquido entra en ebullición. Y acá hay un cambio sustantivo. Mientras que
el cambio de volumen específico entre la fase sólido y líquido es significativo, pero no muy grande, en el cambio de fase líquido-vapor, el cambio de volumen específico de una fase frente a la otra es tremendo, es muy grande, del orden de las 1000 veces, es decir, un litro de líquido puede convertirse en un metro cúbico de gas. Y este comportamiento esconde la razón de ser, o contiene, no la esconde, contiene la razón de ser de la termodinámica como disciplina física que le da sustento a la revolución industrial, a la obtención de trabajo a partir de calor. Porque si imaginamos que esto está cerrado con un émbolo y acá le estamos entregando calor, cuando comience la ebullición, este émbolo se puede desplazar muchísimo por el cambio de volumen específico, porque estas burbujas van a subir y van a empezar a ocupar lugar por encima del líquido, y el émbolo les va a hacer lugar, manteniendo la presión P sub 0. Debí dibujar esto más abajo. En la siguiente edición de este video estará más prolijo. Este desplazamiento muy significativo nos puede permitir hacer trabajo, convertir calor en trabajo. Eso es lo que estaban haciendo los inventores de fines del siglo XVIII y siglo XIX, y eso es lo que le dio origen al impulso del estudio de esta disciplina en esa época. Todo lo que vamos a ver es física del siglo XIX, y la mayor parte de los apellidos que vamos a pronunciar son ingleses, porque el país, el imperio que llevó adelante la revolución industrial fue Inglaterra. Volvamos a la física. Por esta razón, esta horizontal en el diagrama temperatura-volumen específico, horizontal porque es perpendicular al eje de temperatura, es mucho más larga que esta. Es más, es mucho más larga de lo que figura acá, porque claramente en este diagrama ustedes podrán apreciar que este volumen específico, este acá, no es 1000 veces mayor que esto. Deliberadamente, para poder describirlo cualitativamente, este dibujo está muy fuera de escala, porque si lo tuviéramos que hacer en escala, todo esto estaría apretado contra el eje de presiones y la campana sería algo así como una exponencial decreciente y no veríamos nada de lo que ocurre acá. Hecha esa aclaración, continuamos. Lo que hemos hecho, abandoné un poquito estas dos proyecciones. Lo que hemos hecho al llegar hasta aquí es, en el diagrama presión-volumen, aumentamos volumen específico a presión constante, aumentando su temperatura. Después, cuando pasa a líquido, hay un cambio significativo en el cambio de fase que produce la interfase. Después se vuelve a dilatar, y cuando llega al borde izquierdo de la campana aparece el vapor y hay un cambio muy grande de volumen específico. En este diagrama hemos venido hasta aquí. Mientras duró el cambio de fase sólido-líquido estuvimos en este punto. Después hemos calentado a presión constante un cambio de temperatura significativo hay entre la fusión y la vaporización, en general para todas las sustancias, y cuando se produce la vaporización, mientras se está produciendo, hay un gran cambio de volumen específico que acá no vemos, porque el volumen específico cambia a presión y temperatura constante, y al ser a presión y temperatura constante, todo el cambio está representado por un solo punto. Por eso, las superficies de cambio de fase son regladas.
Cuando se vaporiza la última gota de líquido, la sustancia está en fase gaseosa y vuelve a comportarse como los sólidos y los líquidos, pero esta vez con una pendiente mucho menor, debo decir. Este ángulo es mayor porque el cambio de volumen específico con la temperatura es mucho más grande. O sea, si tomamos T en función de B, la pendiente cambia, la pendiente baja. Estamos diciendo que este ángulo aumenta. Los gases se dilatan mucho más que los sólidos y los líquidos con la temperatura a presión constante. Bien, esta es la primera interpretación física que hacemos de la superficie de equilibrio utilizando una isobara para entender lo que ocurre. En el siguiente bloque vamos a ver qué pasa si imaginamos que recorremos una isoterma.